Pues vamos fatal de tiempo. Si queréis, os voy a elegir algún tema y elegís o sustrato, roca viva, corrientes de agua, o el supermercado, vais y elegís algo. No vamos a dar tiempo a todo. ¿Lo echamos a Caracruz? Vamos muy mal de tiempo. Pero como va a haber más ocasiones, todo lo que se quede se va a tratar. Las corrientes es muy interesante. ¿La roca viva? Venga. Pues la roca viva. Se debe renovar. Yo le pregunto a Emilio y él contesta, ¿vale? Bueno, pues, ¿qué pasa con el síndrome ese de la roca vieja? Esta toca. Esta no te la esperabas, ¿no? Bueno, pues yo lo que te puedo decir es la experiencia que tenemos nosotros con el tema de la roca viva. Para nosotros la roca viva siempre ha sido un soplo de fresco. La roca viva, cuando tú la adquieres, pues si es roca viva de buena calidad, te llega con una cantidad de colonias, de bacterias, de distintas especies, que evidentemente cuanto más fresca es la roca, más diversidad hay. Evidentemente no solo de bacterias, sino de llegar, bueno, yo me acuerdo cuando hace 20 o 30 años traían roca viva, que la traían de muy buena calidad, había muchas veces que venía de Caribe, que venía con esponjas, que las esponjas venían vivas incluso, ¿sabes? Fíjate lo complicado que es mantener una esponja viva, pues llegaban vivas de origen, ¿no? Esa roca viva tenía mucha diversidad, ya te digo, de todo tipo de invertebrados y de bacterias y de todo, ¿no? A la hora de montar los tanques, eso supone un plus porque esa diversidad va a hacer que el equilibrio sea muy estable durante mucho tiempo. ¿Qué ocurre? Pues que debido a que no alimentamos de la forma correcta, no mantenemos, evidentemente, como está la cosa en el medio natural, no somos capaces de mantener el sistema cerrado que tenemos en casa. Bueno, pues eso hasta ahora, ya poco a poco hay gente como este hombre que... Sí, claro. El tema está en que poco a poco pues esa diversidad va bajando, va perdiendo. Nosotros lo que hemos visto es que cada cierto tiempo es conveniente resembrar con roca viva nueva porque aportas otra vez todas las colonias que están siempre manteniendo el sistema lo más estable y lo más equilibrado posible. Por ejemplo, con el tema de la química del agua, nosotros somos muy estrictos en el tema de los cambios de agua, porque nosotros necesitamos, para hacer una analítica evidentemente profunda del agua del mar, hacen falta unos aparatos que valen un dineral, por ejemplo. Espectrofotómetros de un tipo, plasma, no sé qué, no sé cuánto, y al final todo eso es un material que estamos hablando de millones de pesetas y incluso de euros en algunas ocasiones adquirir ese material, ¿no? Nosotros en la universidad, por ejemplo, sí tenemos acceso a ese tipo de analíticas de vez en cuando, pero no puedes hacerlas muy continuadas porque evidentemente no es rentable, no es posible económicamente. Entonces, bueno, pues nosotros una de las cosas que hacemos es cambiar agua para mantener ese equilibrio de todos los oligoelementos y todo, como decía antes, muy acertadamente, hay un consumo de prácticamente todo, ¿no? Es como a lo mejor en agua dulce, cuando mantienes agua dulce, pues es más fácil mantener el tanque porque no hay un uso de esas sales por parte de mucha de la fauna que tienes allí. Entonces, bueno, pues en los arrecifes, en los deportes de arrecifes, esto es lo contrario, ¿no? Para mantener, bueno, nosotros hacemos analíticas diarias, ha habido un momento que hacemos analíticas diarias de un montón de cosas, porque hemos visto que haciendo las semanales ya nos estamos perdiendo ahí un montón de cambios. Eso si estás trabajando en eso, evidentemente, pues es factible hacerlo, pero si estás con una cuerda en tu casa, pues hay muchas veces que vas a tu casa y no te vas a hacer una analítica. Entonces, los aportes de todo tipo de elementos y todo tipo de cosas van en función de esas carencias que tiene el agua. Bueno, ver y estudiar esas carencias es muy complicado por esto que decíamos de los análisis. Una de las formas
de controlar ese tipo de aporte, que no sea dosificando la cantidad que me dice tal marca, porque la cantidad que dice tal marca, pues lo mismo está dosificando X que Y, ¿no? La forma más que hemos visto que nos funciona mejor es hacer cambios de agua, y esos cambios de agua establecer unos patrones de cambios semanales o diarios o como sea, y con eso logramos un cierto equilibrio, ¿no? Entonces, bueno, manteniendo ese equilibrio, eres capaz de mantener esas colonias, esa diversidad, ya te digo, colonias bacterianas, esas colonias bacterianas sustentan luego una serie de invertebrados pequeñitos, ya sea microplancton que es en el acuario, pues copépodos, un montón de cosas, que te va a proporcionar ese equilibrio general del tanque. Para mantener esa variabilidad, esa diversidad, hemos visto que lo importante es cada cierto tiempo incorporar. Pero no haría falta sustituir roca. ¿La sustituyes? ¿No pones nueva en el Zoom, por ejemplo? Sustituimos, por ejemplo, una de las formas de hacerlo es en el Zoom directamente. Tú tienes el Zoom, sí, pero no toca la estructura principal. No, claro, y esa estructura es la que tú vas cambiando anualmente. Nosotros hacemos los cambios anuales. Otra de las cosas que hacemos que nos viene muy bien es sustituir la arena del tanque. Cuando tienes tanque, la arena que depende de los organismos que mantienes, pues el mismo sistema. Pero una de las cosas, por ejemplo, para evitar el tema del diseño del tanque viejo, es quitar esa arena y cambiar la arena. Porque la arena al final, por ejemplo, si nosotros en muchos casos usamos carboser. El carboser precipita fosfato, pero el fosfato no se queda precipitado ahí en la arena, en el fondo. En el momento que se forma un biofilm determinado que es capaz de modificarte en una zona pequeñita del pH, pues ese fosfato que está precipitado como inorgánico, pues se puede transformar en inorgánico. Sin problema, ¿no? Entonces lo que hacemos es que cada cierto tiempo sustituimos la arena y metemos arena nueva. Una arena nueva que no es directamente la vamos a lavar y para adentro, porque ya sabes que puede precipitar. Una arena curada. Es una arena curada y a trabajar previamente, pero que está libre de todas estas cosas que van precipitando. Entonces, por esa parte, y luego, evidentemente, todo lo que sea incorporar, lo que hablamos, incorporar diversidad es una cosa. ¿Eres partidario de poner arena en el acuario? ¿De qué? De poner sustrato. En algunos casos sí, en otros casos no, dependiendo de lo que tengas. Incluso los lechos de arena, en algunos casos son... Un acuario de réplica. Por ejemplo, hay mucha gente de las que tienen granjas de agroporas y esto, en Estados Unidos sobre todo, una de las cosas que utilizan son los lechos de arena como filtro. Estamos hablando de tesoros de arena de 30 centímetros. Y es que hay muchos partidarios de quitar la arena, el tema de atos y demás. Eso se llamó en su tiempo, ahora ya no sé si está de moda o no, pero en su tiempo le llamaban el deep sunbed. Sí, el sunbed, eso es sunbed. En Cádiz le llamaban disambé. Pero tenía esa función. Sí. Hay miles de microorganismos en la arena, de vida. Disambé de esto luego tenían sus aspectos negativos. ¿No te acuerdas? Los llevaba Ron Simmel, que era el especialista. Me acuerdo una vez que estuvimos con producciones y con Julian Strunk, que Julian el especialista en DSBs era Ron Simmel, que es un americano que es profesor de universidad, que el tío lleva mucho tiempo trabajando en esto y es muy bueno, y hace un montón de artículos, y ahora está con cambio climático también, a tope, ¿no? Sí. Y difería... con Julian Sprung, me estás diciendo. Que se pelaba con Julian Sprung, me estás diciendo. Sí, se pegaba un poco con Julian Sprung, porque Julian Sprung también probaba los estos y no le funcionaban. Claro, le faltaba diversidad porque los lechos de arena estos, cuando los mantienes durante mucho tiempo, llegan a afectar a esa cosa, pierde diversidad el tanque, al final los bichos no van bien, a no ser que mantengas muy poca biomasa, que es lo que hacía Ron Simmel con sus experimentos. No, y otro de los problemas de... ¿Poca biomasa? ¿Qué te refieres? Para mí... Poca cantidad de, por ejemplo, un acuario de 200 litros de vida, ¿no? Pero eso no es la realidad. Nosotros lo petamos. Pero se utiliza mucho en las granjas de cultivos corales para los especies, sí, eso sí, se tienen ahí perfectamente y funcionan de maravilla. Sí, lo que decíamos del tanque viejo, yo lo atribuyo a dos factores básicos. Uno es la pérdida de biodiversidad, eso es evidente, se va perdiendo con el tiempo. Y el segundo es la mineralización del fosfato.
eso se te va encima de la roca, se va metiendo dentro y al final termina por darte ese problema, que es lo que yo creo que origina ese tema, y evidentemente para mí hay que cambiarlo. Sí. No, bueno, con la roca, lo de la arena, por ejemplo, es muy interesante hacerlo. El acuario que yo, el que tengo ahora Lo enfoca más a la biodiversidad y tú ya estás enfocándolo más a un problema. Sí, porque hablamos del viejo. Claro. Es más fácil meter biodiversidad en el acuario si vas repoblando con corales nuevos y todo eso. Claro, te van llegando piezas y, bueno, poco o mucho, algo se va repoblando. Pero el fosfato... Y es lo que decía él, Carl Wasser. Tú ves que precipita fosfato, el fosfato ahí y llega el tipo raso. Eso viene también un poquito lo saco, lo vuelvo a comentar, lo que hablábamos un día de las bacterias púrpuras del sulfato. Siempre estamos hablando de nitrato, fosfato y nos olvidamos del sulfato. Y el sulfato le estamos metiendo un montón de sulfato, desde el sulfato de magnesio hasta el sulfato que entra, el azufre que entra a través de la alimentación. Bueno, pues estas bacterias, que son unas cachondas, cuando tú tienes el acuario que no detectas en la columna de agua fosfato, ves que un día en determinados puntos de la arena te empieza a aparecer cianobacterias. Y tú dices, ¿cómo puede ser si yo no tengo nutrientes? Incluso estás metiendo lantano a mogollón y no eres capaz de quitar la cianobacteria. Bueno, pues resulta que estas bacterias se están alimentando del sulfato y producen un biofilm que te acidifica en ese punto el fosfato mineralizado y pone el fosfato disponible otra vez. A partir de que está el fosfato disponible ya tienes ahí tu capita de cianobacterias. Una de las cosas que pasa también con las cianobacterias es que hay algunas especies que pueden utilizar el sulfato como sustrato, además de sulfato, con lo cual es una putada, no tiene ya remedio. No, lo mejor es periódicamente, en mi opinión, es periódicamente cambiar parte del sustrato y de la roca viva, pero sobre todo el sustrato. Eso nos obliga a tener ya un acuario maduro, un depósito, una urna o algo que esté maduro y que podamos ir. Bueno, en el tipo de acuarios que yo hago, que yo diseño para mí, siempre divido el suelo en dos partes. Una es la parte de maquinaria y otra parte es la parte de refugio. La parte del refugio lo que hago es una especie de laberinto en tres partes, donde hago que el agua circule superficialmente y le pongo una capa de arena de aproximadamente unos 10 centímetros. Cada año renuevo una de las tres partes. Es decir, que cada 3 años se renueva toda esa parte de la arena del sur. Que pase si me quieres enseñar. No, eso vendrá en otra charla, más específico. Sobre el montaje de un acuario de C0 perfectamente. Os invito. Gracias. Cuando haces si tienes tres cápsulas, cuando quitas una y pones otra, ¿no creas el desequilibrio, un pequeño desequilibrio? Se produce, sí, la metes nueva, ¿no? Es mucho, el problema es muchísimo mayor si te lías a sifonar el acuario para la arena. Entonces ya la cosa cambia, se lía un poquito más. Pero si es en el sub, no. Nosotros en el acuario también lo hacemos y sifonamos, digamos, montamos un poco de pollo, pero siempre vamos por partes. A lo mejor lo hacemos durante 2 o 3 meses y en esos 2 o 3 meses vamos quitando una cuarta parte cada vez. Es un buen sistema cuando se monta el acuario nuevo, dividirlo un poquito en cuadrantes, ¿no? Es decir, antes de poner la arena, hacer una especie de divisorias dentro, de forma que el día que te planteas renovar parte del sustrato, pues dices, bueno, pues
imagínate que tienes un acuario dividido en 8 partes, o sea, la base, me refiero a la base, compartimentada en 8 partes. Pues bueno, cada 6 meses pues te puedes plantear renovar un octavo del sustrato que tienes. La ventaja que tiene hacerlo así es que no se te va a producir desmoronamiento de un lado al otro del acuario, que eso es fastidiado. Pero si tú simplemente lo que haces es eliminar uno de estos cuadrantes, pues simplemente estás quitando esa parte sin que lo otro se te remueva. El problema de sifonar es ese, que al final se remueve todo, porque la arena busca su nivel, intenta buscar su nivel, ¿no? Una de las cosas importantes que podemos sacar de todo esto es que antes de montar un acuario es importante leerse todo lo que uno pueda, informarse a tope de todas las últimas tecnologías de mantenimiento y de todo, y diseñar el sistema que vamos a montar en función de los organismos que vamos a tener y de todos los trabajos que vamos a tener que ir haciendo en el tanque para hacerlo lo más asequible, lo más optimizado posible, ¿no? El mantenimiento, ¿no? Y la realidad es que empiezas con lo básico, porque no te atreves con... En España era una cosa, bueno, cuando no me acuerdo, hace ya un montón de años, cuando hacíamos charlas y eso de acuariofilia, y había poca gente que trabajaba en marino, que había mucha gente que trabajaba en agua dulce, que habían estadísticas que decían que de cada 3 acuarios que se vendían, 2 se desmontaban y 1 se quedaba. Y esto era en España. En Alemania, de cada 3 acuarios que se vendían, se quedaban los 3 en casa perfectamente. Y es por el carácter hispano que tenemos, que cuando voy a la tienda y voy a comprar el acuario. Quiero el acuario, quiero el agua y quiero los peces. Espérate que te hace falta un filtro, la luz, y aparte los peces del último. No, pero yo los peces los quiero ya para esta tarde, que me dijo. Y claro, no es la forma. En Alemania y en otros países pues son mucho más cuadriculados, y la gente llega a la tienda y dicen, deme ese libro y aquel de allá. Se lo llevaban a su casa, se lo leían de puta madre, y luego llegaban y decían, deme aquel libro y este tema, y aquel, y se tiraban un tiempo estudiando el tema y luego son alemanes. Sí, pero leían los de Fosa Nielsen que corregías tú. Sí. Yo si quiero esto, entonces... yo quiero esto, ¿qué hago? Bien. Contrata a nadie. Me he hablado en pantalla.